que tenga batería. El tema de hoy que me pidió Mendy, por eso se hizo hoy la clase, es porque mañana en la noche es Yud Shvat. Estamos en el mes de Shvat y el día Yud, que es la letra 10, yo voy a hacer este shiur en nombre de mi hijo, Liluni Shvat Sholem Dover Ben Yosef. Amén. 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 El día de Yud Shvat es el día en el cual el Rebbe de Chabad, del séptimo Rebbe, que falleció el día 1 de Shvat de 50 años ya, ¿cuánto? No sé exactamente. No soy bueno En el 94 falleció, bueno, más o menos, sí, unos 50 años, asumió como Rebbe. El mismo día que fallece su suegro también, la cual, no sé si ustedes entienden bien lo que es un Rebbe o entienden lo que es un Rebbe de Chabad, lo voy a explicar rápido para las que no entienden. Chabad es un movimiento hasídico que viene del Baal Shem Tov. ¿Sí? El Baal Shem Tov, él nació en Ucrania, lo que hoy sería Ucrania, en el año más o menos 1750, no sé, yo para números exactos no soy exacta, en la cual él nace en una época, porque Dios manda las cosas en ciertas épocas, nada es casualidad. Los acontecimientos históricos, espirituales, que suceden en la vida, tienen algo que ver, no por nada las cosas acontecen cuando tienen por Hashgacha Pratit que acontecer. En ese momento había muchos pogrom, los judíos estaban en una situación muy difícil, los judíos de Polonia, los judíos de Ucrania, los judíos de Rusia, y también al mismo tiempo en ese momento se estaba creando en Europa, en Austria, en Suiza, en Praga, en todas esas zonas, lo que es el movimiento de los Maskilim, que era el movimiento en el cual eran los iluministas que se van de la religión porque buscaron acontecimientos intelectuales. Ya los judíos les permitían entrar a las universidades, etcétera, etcétera. Aquí que aparece el Baal Shem Tov, en la cual él tiene la información de lo que tiene que ver con el Hasidut. ¿Qué es el Hasidut? El Hasidut es una de las partes ocultas de la Torah. ¿De dónde viene? Viene de la Kabbalah. La Kabbalah es la parte más mística de la Torah. La Torah tiene 4 escalones de profundidad. Y el cuarto es la Kabbalah. La Kabbalah tiene que ver con la palabra lekabel, que es recibir información de la parte mística. ¿Cómo se conecta el Hasidut con la Kabbalah? El Hasidut aparece con el Baal Shem Tov. Y dicen nuestros sabios que la Kabbalah es como el recipiente y el Hasidut es la luz. Así como usted tiene el bombillo, es el recipiente para generar luz. El Hasidut viene de la palabra Hesed, que es la bondad. El camino del Baal Shem Tov es llegar a la Torah a través de la bondad sobre todas las cosas. Él fue un iluminado. Él fue el que recibió esta información primero como un tzadik nistar, como un tzadik oculto, hasta que llega un momento que Dios le dice que tiene que enseñar esa parte de Hasidut a la población judía. Como dije, es muy importante los acontecimientos que suceden. Los judíos estaban, por un lado, iluminismo, asimilando, y por otro lado, los pogroms y la pobreza que había en Rusia. No era fácil seguir siendo un judío observante. Era realmente muy difícil. Con esa luz, Dios nos manda en esa época la parte más sagrada del conocimiento de Hashem. Se cuenta con una historia, porque hoy tenemos historias hasídicas, que vamos a aprender de ellas, que estaba el rey y su hijo se enfermó. Y viene un médico y le dice al rey: tu hijo está muy enfermo y la única forma de sanar es que tú, de tu corona, saques la piedra más preciosa, la molamos, la mezclas con agua y todos los días le entregas una gota. El rey dice: es mi piedra más preciosa, ¿cómo la voy a sacar? Es la única forma de que tu hijo se sane. Y eso es el Hasidut. Es la piedra más brillosa del conocimiento de Hashem, en la cual la muelen con agüita y nos la dan en porciones muy pequeñas. Entonces tenemos la parte más profunda del conocimiento de Hashem, pero dado de una forma en la cual la podemos deglutir, la podemos tragar, la podemos entender.
A veces cuando digo la podemos entender y uno estudia Hasidut y no es tan fácil, pero en esa época tendrían una cabeza muy privilegiada, porque hoy en día, aunque estamos llenos de conocimiento de ciencia, pero el Hasidut es un conocimiento que pega al alma. No es lo mismo entender la ciencia que se entiende por uno de los dos cerebros, que entender el Hasidut que se entiende por la parte del alma, de la parte del Keter empieza a penetrar y después entra Jochma, la corona para entrar al conocimiento. Pero lo más bello de todo esto es que el Baal Shem Tov no le iba a enseñar a los grandes gaonim de esa época, que los que estudiaban eran los que tenían plata. El que era pobre, ¿qué tenía para estudiar? El judío sabía leer, sabía rezar, y no nada más, eran muy pobres. El Baal Shem Tov, con el Hasidut, penetró en cada pueblo, no importa la pobreza, la riqueza. Él decía que nadie sabemos qué alma tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque también hay un concepto muy hasídico, que es que a veces las almas más elevadas se caen más profundo. Así como un edificio. Si yo tiro una piedra del piso 10, va a enterrarse en el barro más que si la tiro del piso primero. Un alma a veces que viene de muy arriba se entierra más. El Baal Shem Tov dijo, no sabemos qué alma tiene la persona que tengo enfrente. Y el Hasidut, aunque la persona intelectualmente no lo pueda descifrar, pero sí va a su alma a entender. Y ahí aparecen los cuentos hasídicos, que hacen simple una historia muy profunda. Hoy en día está de moda enseñar con cuentos hasídicos, cuentos sufis. ¿Por qué? Porque son cuentos muy sencillos que tienen enseñanzas muy profundas. Y así aparece el movimiento hasídico con el Baal Shem Tov, en la cual tiene después diferentes tipos de alumnos, esos alumnos otros alumnos, y se empiezan a dispersar por las diferentes poblaciones. Chabad, que es específicamente el movimiento que estamos hoy rememorando el acontecimiento de Yud Shvat, tiene que ver con Chabad. ¿Y qué es Chabad? ¿Qué es Chabad? ¿Qué es Lubavitch? ¿Qué escucharon que es Chabad y qué es Lubavitch? No es una prueba, lo voy a decir yo. Chabad es Jochma, Binah. Muy bien. Todo el conocimiento del Hasidut tiene que ver con las 10 sefirot, que un poco ya me las oyen nombrar todo el tiempo. Están divididas en las intelectuales, emocionales y las de acción. Chabad es Jochma, Binah y Dat, que es sabiduría, comprensión y entendimiento. Son 3 formas que lo vamos a explicar un poquito más profundo, que ya lo explicamos un poco la semana pasada, ¿o no? No, creo que no. Que cómo es el conocimiento. A través de las 10 sefirot, el ser humano puede comprender a Dios. Es un largo camino. El Sefer Yetzirah dice que tenemos 32 caminos para conocer a Hashem. 10 sefirot más 22 letras del Aleph Bet. Chabad va a llegar al conocimiento de Dios a través del intelecto. Hay otros Hasidim que van a llegar a través de otras cosas. Por ejemplo, los de Breslov llegan a través más de las emociones, de Gesed, bondad, Geburah, severidad, Tiferet, compasión, etcétera, etcétera. Chabad va a llegar a través de lo que es la comprensión intelectual. Entender realmente, como digo yo, reventar el cerebro hasta que entendamos. ¿Qué es Jochma y Binah y Dat? Jochma es la sabiduría intrínseca, la primer sabiduría, la más sencilla, la idea que aparece. Esa es la Jochma. Es la semilla intelectual que aparece en algo. La Binah, que es el cerebro izquierdo, es la comprensión. Es interesante que Jochma, eso sí lo vimos la semana pasada, es la parte masculina. Es la idea, la semilla. La Binah agarra esa idea y la empieza a comprender. Cuando ya entre la idea y la comprensión haya una unión, se desarrolla el Dat, que es el entendimiento. Y eso es Chabad. Es entender
el conocimiento de la Torah a través de estas tres ecuaciones: Jochma, Binah y Dat. No es fácil. Estamos en un cuento que tiene mucho tiempo de estudio. Pero eso es Chabad. Eso es lo que hacen los rebos. Por eso el Hasidut de Chabad es más difícil que el Hasidut a veces de Breslov. ¿Qué hace un Breslov? Ellos llegan más a Dios a través de la danza, de los cantos, porque es la expresión en la cual dan su contacto, su relación con Dios. Los rebes de Chabad que nos dieron conocimiento intelectual. No quiere decir que los otros no nos dieron conocimiento intelectual, pero es la forma que se relacionan. Los de Chabad no los van a ver mucho bailar y los otros cantan y bailan, no sé si lo vieron en Israel, cantando, bailando, etcétera, etcétera. Y eso es Chabad, traer al mundo el conocimiento. Si nosotros vemos paralelamente, el Chabad también aparece a fines del 1700. ¿Qué pasaba en el mundo? Porque a mí me gusta hacer los paralelismos. ¿Qué pasaba en los fines del 1700, principios del 1800? ¿Qué pasaba en el mundo? Empezaban todos los conocimientos científicos. Los descubrimientos empezaron en esa época. ¿Cuándo es Newton? No es casualidad que aparece el conocimiento jasídico y aparece también un conocimiento. ¿Por qué? Desde que Dios crea el mundo, cada milenio es diferente. Así como tenemos una semana de 7 días, domingo es una cosa, una energía, lunes es otra, martes, miércoles, jueves, viernes, Shabbat. Cada una de ellas es una sefirá de las partes emocionales. Domingo es Gesed, bondad, lunes es Geburá, martes es Tiferet, que es compasión, etcétera, etcétera. Los milenios también están divididos así. Y dicen que este milenio, antes del Mashiach, Dios manda chispas de intelecto. No es casualidad que todos los conocimientos científicos son en esta época. Y aparece el Hasidut y Chabad. Y tenemos el conocimiento de la Kabbalah, que antes era para unos privilegiados. Y hoy en día podemos leer un libro de Kabbalah. Claro, no vamos a leer el Zohar con todo en arameo. No, ni yo lo entiendo. Pero tenemos el acceso. O tenemos por lo menos un rabino que nos enseña, una morá que nos enseña a poder tener ese conocimiento. Y por eso es tan importante estos días donde estos rebes se juegan por la vida del prójimo. Se juegan por la vida de que el conocimiento del judío no se vaya la cabeza solamente a estudiar ciencia, que es muy importante estudiar ciencia, y gracias a Dios que tenemos ciencia, pero es muy importante conectarnos con Dios a través del intelecto. Nunca vamos a poder entender totalmente a Dios, porque seríamos Dios, pero por lo menos empezar el camino de poder entender a Dios. Y eso es lo que vamos a festejar mañana, que es Yud Shvat, que estos rebes hicieron todo por cada judío. Cada rebe, porque hay diferentes de Chabad, Breslov, Gur, Vishnitz, Sadmer, son todos rebes. Cada uno hizo algo para poder hacer que no se corte el ser judío. ¿Cuál es la diferencia entre un rabino y un rebe? Un rabbi. ¿Rebe qué es? Rabbi. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, rabbi es en inglés, pero en hebreo es rabbi, rebe, rabbi, rush bet, yud. Rabbi no es un título. Lo adquirís. Estudiás, das unas materias, te volviste rabino. Salud. ¿Qué es un rebe? Rabbi, Rosh Benei Israel. Es la cabeza del pueblo de Israel. Eso es un rebe. Esa es la diferencia. Un rebe es la cabeza que dirige a un pueblo. Es la cabeza que dirige a un grupo. Fíjense que en toda la historia del pueblo de Israel siempre hubo líderes. Siempre tiene que haber un líder. Siempre hubo un Moshe. Siempre hubo un Moshe, exactamente. Ahora no tenemos muchos líderes. Por eso decían, le Moshe ben Moshe es Moshe. De Moshe Rabbeinu, Moshe ben Rambam, el Rambam, no hubo otro Moshe. Ahora tuvimos a los rebes. Pero lo más interesante es que ¿por qué se dice Rosh Bene Israel? Es la cabeza.
Está escrito en la Kabbalah que en la cabeza está todo. ¿Qué dirige un cuerpo? Una cabeza, el cerebro. ¿Qué dirige una nación? Una cabeza, una buena cabeza. Hoy en día no nos dirigen buenas cabezas. Pero un Rebbe es una persona que no va a pensar en él. Va a pensar en su gente. Selfish, cero. Ego, cero. Él va a pensar en cada uno y uno de ustedes. Y por eso nosotros le debemos ese respeto. Y por eso es bueno conmemorar a un Rebbe. Inclusive, mañana en la noche y pasado mañana, que es 10 de Shvat, se acostumbra a escribir un Pidyon Nefesh, escribir al Rebbe. Y pedir, y prender una vela. Las que creemos en el Rebbe. Les voy a contar una historia personal para que vean del Rebbe. Yo tuve el privilegio de en el año 85-86 vivir a una cuadra del Rebbe. Estaba en Mahon Hana. Y me tocó en Purim con una amiga, hicieron un sorteo y me tocó ir a entregarle el Mishloach Manot de Purim a la Rebetzin, que en esa época vivía. Pero no nos pudo recibir porque estaba enferma, nos mandó $1 de ella. Tenía porque me lo robaron, $1 de la Rebetzin. Después tuve uno de $5, también me lo robaron. Pero este aquí, que yo dije en mi cabeza muy fantasiosa en ese momento, voy a tener una hija mujer, mi hija va a ser primera mujer y yo le voy a poner Hayamushka. Así dije, Hayamushka. Así como uno habla, ¿no? Como uno habla, con ilusiones. Bueno, me casé y cuando me casé, pues no podía quedar embarazada. Y yo soy muy natural, no me gustan las medicinas. Ahora como de todo, pero en esa época no comía de todo. Simplemente comía verduritas y cosas. Y yo siempre al Rebbe nunca le escribí con el protocolo. Hay como un protocolo que se pone. Yo siempre era querido Rebbe. Mira como mi abuelo. Querido Rebbe, usted sabe muy bien que yo soy muy natural. Ya fui al médico, me dijo que empiece con análisis y qué sé yo. Yo no voy a hacer nada. No voy a hacer, ni me van a poner una máquina, ni me van a pinchar, ni me van a hacer nada. Usted va a hacer para que yo tenga un hijo. Ok, ya habían pasado 2 años que estaba casada. Escribí esa carta y como a los 2 meses, en el mes de noviembre, mi marido va al Kinus, a la reunión que los hombres iban a Estados Unidos. En ese momento el Rebbe estaba vivo. Mi marido pasa en la cola para recibir el $1 y el Rebbe le dice Besurot Tovot. ¿Cómo? Besurot Tovot. Enhorabuena. Mi marido me llama y me dice, creo que estás embarazada. Digo, yo no. O sea, por estas circunstancias yo no me sentía embarazada, no había síntomas que estuviese embarazada. Me dice, no, hacete el test que estás embarazada. El Rebbe me dijo eso y debe ser así. Ok. Me lo hice, efectivamente estaba de 2 meses embarazada. Pero lo que no les conté es que cuando yo le escribí al Rebbe, querido Rebbe, él me contesta. Bueno, vas a ir a 3 médicos y 2 te van a decir lo mismo. Hace eso. No puedo contar la respuesta de lo que me dijo el médico que había que hacer, pero lo hice y quedé embarazada. ¿Por qué cuento estas historias? El Rebbe, mucha gente dice que lo tomamos como idolatría Has V'Sholem. Pero no es así. Nosotros no decimos que el Rebbe es el que hace el milagro. El Rebbe está ante nosotros y por nosotros. Yo doy siempre un ejemplo. Es como un niño que está chiquito y quiere algo de allá arriba. ¿Qué hace? ¿Me lo pide a mí o se lo pide a un adulto, no? ¿Por qué? Porque yo tengo más acceso porque soy más alta. Lo mismo con un Rebbe. No es que él es Dios. Nadie en Dios a un Rebbe. Él lo que tiene es más acceso de llegar. Y uno llega. El canal. Es el canal. La conexión. Exactamente. Entonces no es que uno pide al Rebbe que haga las cosas. Uno pide que el Rebbe interceda por uno. Y eso es. Igualmente, siempre la respuesta la va a tener Hashem. Como el cuento de una nena que le dice a su mamá, quiero que me arregle la muñeca, quiero que me arregle la conteca, quiero que me arregle la muñeca, quiero que me arregle la muñeca. Y la mamá dice, ya es Erev Shabbat, no puedo ayudarte.
Ya, la nena otra vez a los 5 minutos, buena y cuenta, y quiero que me arregle la muñeca, quiero que me... No, me dice, ya, yo no te puedo arreglar la muñeca, pedile a Dios que te arregle la muñeca. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, a la media hora la mamá va a decir, ¿qué te pasó? ¿Se durmió? La ve la nena jugando. Dice, pero, ¿qué pasó? Bueno, dice, yo le pedí a Dios que me arregle la muñeca, pero me dijo que todavía no. A veces Dios nos dice... A Dios lo escucha. ¿Eh? A Dios lo escucha. La nena entendió que todavía no. Por eso le hizo caso a Dios. A veces uno le pide a Dios, le pide a un rebe que interceda, y Dios dice todavía no. O Dios sabrá por qué nos da las respuestas que nos da. Esos son los cuentos. Yo les conté un cuento real, y la idea es que sigamos con los cuentos. Y estudiar un poquito del Mahamar que escribió el rebe, que se estudia en esa fecha, que es Bati Legani Ajotikala, que es muy lindo. Pero les voy a contar un cuento hasídico del Baal Shem Tov, que en realidad se lo conté a mis hijos durante noches y noches y noches, porque se dice que las personas que escuchan los cuentos hasídicos, el alma se purifica, que ese día no hace falta más que escuchar una historia. Esta es la historia que le contaba a mis hijos siempre. El Baal Shem Tov agarraba siempre su caballo e iba a volver al poblado, él iba a la gente pobre, iba a enseñarles Hasidut a la gente pobre. El caballo lo llevaba, paró en una casa y entra un señor, invita a su casa, un señor muy pobre, y le dice, bueno, ¿qué haces todo el día, Jacob? Yo no puedo hacer nada. A la mañana leo el Shaharit, todo el libro. ¿Ok? Y después, ya que tengo que comer, muy bien. Y después, pues trabajo un poco y ya hago mi hija, todo el libro. Y después, y ya ceno y otra vez todo el libro a la noche, Arbit. El Baal Shem Tov dice, mira, yo te voy a explicar. Agarras a la mañana y lees de la página 1 a la 20, ese es Shaharit. A la tarde lees de la 21 a la 25, esa es mi hija. Y después tenés de la 30 a la 37, tenés Arbit. Ah, muy bien, ahora sí que voy a tener tiempo de hacer más cosas. Muchas gracias, Baal Shem Tov. Y el Baal Shem Tov se despide, se sube a su carroza con su caballo. Cuando está andando, hay un río. El Baal Shem Tov, que hacía bastantes milagros, agarró una piedra, tiró la piedra, se abre el río para que él pase. Y el señor Yankele se dio cuenta que se olvidó el sidur y sale corriendo atrás del Baal Shem Tov. Y vio lo que estaba haciendo. Agarró una piedra, tiró en el río y el río se abre. Y el Baal Shem Tov lo ve. Y cuando lleva a Baal Shem Tov le traje su libro. Y el Baal Shem Tov dice, si él hizo ese milagro, es por toda la tefila que él hace. Entonces le digo, Yankele, seguí haciendo tefila como estaba haciendo hasta ahora. Funciona. ¿A qué voy? Un señor simple, un señor que no tenía estudios, pero que hacía con devoción su tefila, hacía con devoción sus pedidos, se volvió un alma grande. No importa cuánto sabemos intelectualmente, a veces nosotros, en nuestra definición de gaón, de persona sabia, es el que sabe hablar, el que tiene mucho conocimiento. No es eso. Lo importante es el alma que yo tengo adentro. Eso es lo que importa. Eso es lo que florece por los ojos. Cuando uno ve brillar a los ojos a las personas, es el alma. Está considerado los ojos, la ventana del alma. Y eso es lo que... Entonces no importa cuánto estudien, no importa cuánto se llenen en la cabeza las cosas. Lo importante es ser un mensch, es ser una buena persona, cultivar el alma con una historia, ser humilde. El ego es todo lo contrario al Hasid. El Hasid es una persona humilde, piadosa a Dios, ¿sí? Por supuesto, no todos pueden ser así. Yo también a veces tampoco no soy así, no soy perfecta, nadie es perfecto. Pero el camino en realidad del Hasid es ser un piadoso. Y les voy a contar una historia, porque estamos muchas historias. Si tienen alguna para compartirte, me las comparten ustedes. Resulta que en un shtetl ahí, en no sé en qué parte de Rusia, había un señor que no podía tener hijos. No, perdón, que estaba su hija bastante enferma. Y va su rebe y le dice, necesito que me des una braja. Ok, mira, vos te vas a tal pueblo unos días, ahí vas a encontrar un remedio, vas a encontrar quien te ayude, vas a volver y vas a poder cuidar a tu hija.
No, no por ir a curar a casar. Bueno, no importa. Tenía que hacer algo con la hija. Creo que casar. Ya me estoy olvidando yo también de la historia. Ok. Se fue este señor vestido con su Streimel, con su traje de Hasid. Se fue al pueblo, lo ve la gente y dice, wow, un rebe, llegó un rebe. Y dice, pero yo no soy un rebe, yo vengo acá que alguien me dé una ayuda para mi hija. No, rebe, por favor. Le empiezan a dar homenajes en la sinagoga. Dice, yo no soy un rebe, por favor denme una bendición. Y tanto le piden, dice, bueno, ok, necesito parnasá. Y después le dicen, vendí bien hoy. Ok, se empezó a hacer así el pueblo, la gente lo empezó a mirar y le empezaba a dar papelitos, y le empezaba a dar plata, y le empezaba a dar cosas, y era para casar porque necesitaba la plata. Y le empezaba a dar la plata, yo no soy un rebe, no me dé nada. Pero ¿cómo que no? Si usted es un buen rebe. No, yo no soy un rebe, yo soy un rebe. Pero bueno, la gente lo tomó por su rebe, y así la gente le fue pidiendo cosas, y creía en él, y él daba brajot. Cualquier judío puede dar una braja, y daba brajot a todo el mundo. Y se cumplían los milagros, los pedidos. Bueno, si no encontré la respuesta, pero me voy con una buena plática, me voy a ver por mi hija, va a ayudarla. Ok. Vuelve y le dice al rebe, que al rebe de él, creían que yo era el rebe. Le traje todos los papelitos para que usted pida por ellos, porque yo no soy un rebe. ¿Tuviste lo que querías? Bueno, me dieron este dinero, se lo doy rebe. No, ese es el dinero que yo te dije que te iba a pasar algo en esa ciudad, así que casado, curado, tu hija, está todo bien. Pasan unos años, otra hija, había que casarle, dice, no tengo plata para casar a mi hija. Andate otra vez al pueblo y vas a conseguir lo que necesitas. Llega al pueblo y todo el mundo estaba, rebe, por fin volvió, tengo una cola, qué sé yo, no sé cuánto. Después un señor que necesitaba una rajá para su esposa, para tener hijos, un señor millonario, le da la plata, le dan los papeles. El señor dice, bueno, otra vez el milagro, tengo la plata, vuelvo al shtetl, le digo, y le dice al rebe, me fue muy bien, yo ya sé que puedo dar bendiciones, voy a romper los papelitos, ya. Y el rebe lo mira y dice, ahora sí no sos vos. ¿Cómo no soy yo? ¿No me dijo la primera vez que todo estaba bien? Y ahora me dijo que no, yo podía dar bendiciones. Dice, la primera vez llegaste en una actitud que me diste los papelitos a mí para que yo rece. Ahora tiraste los papelitos porque te sentiste vanidoso de lo que vos podías hacer. Esa no es el camino. Y ese es el aprendizaje del camino del Hasid. Uno llega a Dios por el camino, uno de los caminos para llegar a Dios es por el camino de la humildad. Lo que pasa es que confundimos la humildad con la baja autoestima. ¿Sí? No es eso. ¿Qué es la verdadera humildad? ¿Cuál es la verdadera humildad que tiene un ser humano? ¿Es decir, no valgo nada? No. ¿Cuál es la verdadera humildad? La verdadera humildad es decir que todo lo que me llega es gracias a Dios. Esa es la humildad. Ayer no quiere que yo no sea la persona que tengo que ser. Si yo soy buena para bailar, pues bailo. Si soy buena para hacer negocios, tengo derecho a hacer buenos negocios. Pero si no me lo pongo a Hashem como socio, pierdo la humildad. Porque solamente creo que mis éxitos son por mis méritos. Por eso el Señor que hizo la segunda vez rompió los papelitos. Porque él dijo, fue por mérito mío. No. Las cosas son por mi esfuerzo, pero también son porque Dios me las quiso dar. Y si no lo comprendo así, me convierto en una persona muy selfish. Sí. ¿Querías agregar algo? No, sí. Me convierto en una persona selfish. Una persona selfish, lo que le pasa es que perdona menos, tiene menos agradecimiento, porque cree que todo lo hace él y lo provoca él. Y no es así. Yo tengo que estar agradecida por lo que yo soy. Hashem no quiere que yo tenga la baja autoestima. Y eso lo aprendemos en la Parashá Vaikra, cuando Hashem lo llama a Moshe, y Moshe le dice, yo no puedo escribir que me estás llamando a mí. ¿Cómo voy a poner? Me llamó a mí Dios. ¡Wow! Dice, sí, pero te estoy llamando de verdad, le dijo Hashem a Moshe. Dice, sí, pero no.
Entonces el Moshe, explican los sabios, que le digo que en la palabra Vaikra y me llamó, la letra Aleph, que es la última letra de la palabra Vaikra, tiene que estar más chiquita. ¿Y por qué está más chiquita? Para que todo el mundo sepa que Moshe no quería poner eso. Y que fue Dios el que le dijo, yo te estoy llamando. Y lo que vos tenés, los dones que uno tiene, los tiene que reconocer. Pero cuando yo me pongo asocio a Dios, reconozco mis dones, pero reconozco que también es gracias al Creador. Y cuando no lo hago, en algún punto caigo. Tengo una piedra en el camino. Y eso es lo más difícil de poder ser un Hasid. Ser un piadoso. Saber que mi socio en la vida es siempre Hashem. Nunca. Es más, yo tengo mi propia teoría, que es mía, no lo leí en un lado. Las comparto y creo no. En realidad, uno es solo con Dios. Lo demás es una película. Me caso con alguien, es mi película, pero la película puede cambiar dentro de unos años. ¿Sí o no? Nací en Argentina, pero la película se me cambió porque viví en Guatemala, viví en Colombia, viví en Miami. Las películas cambian. Muchos personajes. Muchos personajes. También puede ser como la película Click, no sé si alguien la vio, Sí. es buenísima. Ya, Él hace clic, clic y cambia. Sí. Nosotros también podemos hacer clic. La única energía que a mí me acompaña en mi vida es Hashem. Mis padres son una casualidad. Donde yo nazco es el Ashgahá Prati, es la providencia divina que ahí tengo que caer. Y ahí tengo que vivir. Por más que nos quejemos de nuestros padres, por más que nos quejemos de lo que pasa, Boré Olam fue el que decidió que estuviese yo ahí. Y ahí es donde tengo que hacer mi tikkun. ¿De qué me voy a quejar? Puedo tratar de resolver, pero ahí es donde Dios quiso que yo... Es más, hay teorías que no sé dónde... Yo nunca encontré el origen dentro de la Torá, de que dicen que se eligen los padres donde uno tiene que nacer, pero nunca encontré como el source, así que no me gusta mucho hablar cuando no tengo las fuentes. Estamos en este mundo, Hashem conmigo. Ayer nos crea en un país y después, bueno, uno con los tiempos elige dónde quiere vivir. Exactamente. Es el libre albedrío de cada uno. Libre albedrío y donde Hashem quiere. Bueno, ¿Cuál es el libre albedrío y el no? ¿Hasta dónde está esa línea? ¿Hasta dónde está la línea? Exacto. ¿Se acuerdan que eso sí lo hablamos la semana pasada, que les recomendé una película? De Jason Borough. Muy buena. El libre albedrío, y que no es el tema de hoy. No, bueno, perdón. Y el destino, pero está bueno, lo sacaste, lo vamos a... Sí, bueno, O sea, como dijiste lo de Argentina. lo de y después Ashgaha Prati. uno elige. ¿Crees que elegís? Bueno, Uno cree que elige. Bueno, yo también tengo mi historia con el Rebe, si querés también. Ah, dale, compartila, No, dale, bueno, por favor, ¿la querés compartir? No, es un poco larga. Pero Ya, cuando no cortemos tiene- aquí la no tiene nada compartís. que ver, o sea, dejaba tu babicito también. La vida es, uno cree que elige, uno cree que sabe. Hashem te hace creer. Exacto. Hashem te hace creer. Exacto. Porque en realidad Hashem está dentro nuestro. No para decir, yo soy Hashem, ¿no? No soy Hashem. Pero soy parte de la creación, tengo a Dios también adentro mío. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por eso mi teoría es que uno es con Dios. Uno es con Dios. Y no hay otra. Lo demás es una compañía. Entonces, volviendo al tema de los cuentos. Los cuentos son historias en las cuales aprendemos. Y hay una cosa muy importante que el Baal Shem Tov decía. Cada persona que está enfrente tuyo es un espejo. ¿Qué quiere decir eso? Yo busqué mucho qué quería decir eso. Pues dice, ¿qué quiere decir? Que si el otro... Los otros. ¿Y que si el otro es un ladrón, yo soy ladrona? No, lo que tú ves en nosotros, creo. Por eso dice, lo que tú ves en los otros lo tienes tú. Entonces, si tú ves que el otro lo roba, ¿tú eres ladrón? No, pero como lo juzgas, ¿no? Capaz roba por algo, no sé. Eso es el juicio, pero el Eso no espejo. depende de mí. ¿Por qué Hashem te pone a alguien en el espejo? Porque yo investigué mucho el tema porque a mí me encanta eso. ¿Qué es el espejo del otro? A veces si yo veo que alguien roba,
es el espejo de poder decirle, a lo mejor enseñarle a que no se roba. Muchas veces es porque a lo mejor yo tengo algo de ladrona, no de ladrona de plata, pero a lo mejor ladrona de sentimientos, las ladronas de tiempo, ladrona de manipulación, que es un robo también. Cuando yo estoy controlando a alguien, es un poco robar la intimidad del otro. Cuando yo controlo a alguien, una persona, es el robo de la intimidad del otro. Entonces, de alguna forma, soy ladrona. El Baal Shem Tov es tan sabio que cuando te presenta una situación, no es tanto para corregir, es para mirarte a vos mismo. Ese es el espejo. El espejo para saber que algo tengo que yo arreglar de ese espejo que me están mostrando y que no lo quiero ver. Yo les doy el ejemplo con el robo, con la mentira. También hay formas de mentira que uno a veces la hace y no se da cuenta. Engañar. Cada acción que yo veo, algo tengo que aprender. Cada acción en otra persona es mi espejo. Y cada acción que veo en el mundo es una shgaha prati. Es algo que Dios me quiere enseñar a mí. Me cae una hoja cuando estoy caminando, algo me tiene que enseñar. No es casualidad. Son señales de Hashem que tenés que tratar de entender. Exactamente. Lo que pasa es que estamos con tanta prisa en esta vida de vivir. Te agarra el tren y decís, ay, ¿por qué me agarró el tren? Y después, no sé, después más tarde escuchás algún accidente o algo y decís, ¿ves? Exacto. Ayer me mandó esto porque tenía que justo pasar el tren en ese momento. Todo es Ashgaha Prati. Todo. Absolutamente todo. ¿Qué pasa? Si yo no me uno con Hashem, si yo no me pongo en una posición humilde, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con un ser humano en la cual no sucede algo? Y con tu ejemplo. Se deprime. La persona se deprime, se enoja, se angustia, se entristece, se vuelve rencoroso. ¿Y de qué sirvió? De nada. Esa es la sabiduría del Hasid. Ponerse en una posición humilde, pero no porque no nos merezcamos. Hashem dice que nos merecemos todo. ¿Cuántas bendiciones decimos cada vez que hacemos la midá? 19 bendiciones. ¿Qué hacemos? ¿Estamos agradeciendo ahí? Estamos pidiendo. Modim Anahulak, estamos agradeciendo, pero después pedimos por Parnasá, Refuá, paz, Mashiach, Yerushalayim, todo. Si no fuésemos merecedores, ayer no nos daría una tefila para pedir. Nos daría una tefila para todo el tiempo agradecer o para mis pecados. También tenemos aparte, ¿no? Pero tenemos tefila para pedir. Porque Dios te quiere dar todo. Dios nos quiere a cada uno de nosotros. Y un poco para redondear y hablar un poco del Mahamar que se estudia. Yo no soy la más capacitada para estudiar el Mahamar porque eso es de mucha profundidad. ¿Qué es el Mahamar? Mahamar es un discurso hasídico, de los más profundos, ¿sí? Que agarran una frase del Tanaj o de la Gemara o de algún lugar y empiezan a desmenuzarla. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué pasó? Ups. Aquí está. Se empieza a desmenuzar para poder entender profundamente cada palabra que está escrita. El Mahamar que dijo el Rebbe, cuando subió a Rebbe, se llama Bati Legani Ajoti Kala. Es un verso chiquito, ¿de cuántas letras? Bati Legani Ajoti Kala. Vine a mi jardín, mi querida novia. Esto estaba escrito en el Cantar de los Cantares, en el Shir HaShirim. ¿Y qué es el Shir HaShirim? Si uno habla del Shir HaShirim, siempre dice, ay, sí, es una obra romántica. Pues Bati Legani, vine a mi jardín, mi novia querida, y habla del novio después. Sin embargo, cuando le voy un poco a contar, porque si no se hace largo, este párrafo lo que está hablando es de Hashem
Bati Legani vine a mi jardín, Ajotikala, mi novia querida. ¿Quién es la novia querida de Hashem? El pueblo de Israel. Esto es una alegoría, es un relato de amor entre Hashem y su pueblo. Ahora, ¿qué es decir Bati Legani? Vine a mi jardín. ¿En qué jardín estaba Hashem? Muy bien, en Gan Eden. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Gan Eden? ¿Qué pasó en su jardín? Pecado. Adán y Jabá. Cuando Adán y Jabá pecaron, subió a un cielo. Hay 7 cielos por acá arriba. Después vino Caín y Abel, y etcétera, etcétera, hasta Abraham. 7 cielos subió a Hashem. Desde Abraham otra vez bajó la Shejiná hasta Moshe Rabbeinu. Este Mamar habla sobre la profundidad de la relación de Hashem con su pueblo. De ese amor que es como un lazo entre un novio y una novia. Miren el afecto que nos tiene Dios. Y le dice que vino a su jardín y después se tuvo que ir. Se retiró del jardín la Shejiná para después Abraham volver a traerla. Pero Hashem, su objetivo principal desde que él quiso crear al mundo es vivir en ese jardín. ¿Por qué Dios quiso un jardín y quiso vivir en este mundo? No me lo pregunten. No sé. No sabemos. Quizá la Rabanit sabe. ¿Por qué Hashem quiso este mundo? Crear este olam, este mundo para él vivir con el hombre. Fue un deseo de él muy poderoso, muy fuerte. Pero lo que pasó después con el pecado, que lo hablamos también la última vez, que bueno, también tenía que ser así, ¿no? Se tenía que retirar para volver a bajar. El Mamar sigue hablando, es muy largo, por eso quiero dar solo un verso más. Habla de que, bueno, Hashem se retiró y cuando se entregó la Torá, otra vez casi que está al nivel del Gan Eden. Casi, no del todo. Había una posibilidad que ese momento venga Mashiach, no vino. Pero el momento que Hashem dice que construyan el Mishkan, que es el Mishkan, el templo móvil, Hashem dice, Beshahamti betoham, y moraré en ellos. No dice voy a morar en el templo, en el Mishkan, dice voy a morar en ellos. Se preguntan los sabios, ¿por qué hablan plural? ¿Por qué no dice betohó en él? ¿Por qué dice betoham en ellos? Eso nos enseña Hasidut, que en realidad cada uno de nosotros es un templo y que Hashem vive dentro de cada uno de nosotros. Y con esto termino con lo que es Yushvat. Esto es un pedacito de un mamar que tiene 17 hojas. Pero los puntos más importantes de este mamar es entender esa relación del pueblo de Israel con Dios y que nosotros somos un templo donde Hashem vive todo el tiempo con nosotros. Y los Hasidim dicen que ojalá uno supiese a cada momento que Hashem está con nosotros. Nos da vergüenza a veces lo que decimos, nos da vergüenza a veces cómo nos vestimos. ¿Por qué no nos da vergüenza de lo que hacemos, que Hashem está todo el tiempo al lado nuestro? De eso el hombre no se preocupa. Hashem está acá. Y Él sabe hasta de lo que pensamos. Pero de eso no nos acordamos. Bueno, pero Hashem siempre igual nos perdona todo. Así que les deseo que mañana sea un Yom Tov, pues se considera como una fiesta hasídica. Es el día donde se manda el pedido. Y un poquitito supieron ya lo que es Chabad. Los rebes, pues ella se los cuenta mejor que yo. Yo no me lo sé los nombres de memoria. Ella sí. Voy a cortar aquí.